pulso es la diferencia entre la... ¿Quién impuso esto? Longitud de onda, lo que vimos en cronobiología. También ahí está. Y también lo vimos en el sueño con el tema de la luz azul. ¿Qué longitud de onda tiene la luz azul? Puntos para... Pero dime el número. La longitud de onda de la luz azul, 420 a 480 nanómetros. Y entre más corta sea la longitud de onda, más alta es la frecuencia. Energía. Sí, la frecuencia también va a ser mayor. Pues la longitud de onda es la distancia de esta cresta o de valle a valle. ¿Mande? ¿Qué día va a ser el examen? ¿Cómo que qué día va a ser el examen? ¿Qué día va a ser? El domingo. Vamos a poner una regla. Cuando quieran ir al baño, si es del 1 o del 2. Y así. ¿Sí? Levantan la mano. Así era la primaria, ¿no? Con razón. Solo. Oye, la primaria. Cuando estudié la primaria, estabas en el salón, entraba el maestro y todos se paraban. Buenos días, profesor. Buenos días, maestra. ¿Ustedes no? En mi secundaria sí hacían eso. Con razón. A ver, Eutrera, ¿tenías la mano levantada? ¿Qué día va a ser el examen para que empieces a estudiar? El examen es mañana a las 11 de la mañana. Presión de pulso. La diferencia entre la sistólica y la diastólica. Si yo les pregunto, díganme cuáles son los determinantes de la presión de pulso, no me digan la presión sistólica y diastólica. Los determinantes son los que mencioné en la última clase y que son el volumen sistólico y... ¿qué otro? Volumen sistólico y distensibilidad. El volumen sistólico, lo que expulsa el ventrículo, en este caso vamos a poner del lado izquierdo, en cada latido. ¿Cuánta sangre expulsa? Va a influir en la diferencia entre la sístole y diástole. Y ahorita les explico por qué. Son asuntos mecánicos. El otro determinante es la distensibilidad arterial. Distensibilidad es un concepto que tienen que entender, especialmente diferenciarlo con elasticidad, porque la gente común confunde los términos de distensibilidad y elasticidad. Es más, mucha gente ni siquiera sabe que existe el concepto de distensibilidad. Probablemente ustedes también no lo han comprendido, así que por eso vamos a irlo. Entonces, la pregunta, los determinantes son volumen sistólico y distensibilidad. A mayor volumen, pulso, el PP. mayor volumen, acuérdense el signo, mayor volumen, mayor presión de pulso. A mayor volumen, mayor presión de pulso. Al mayor volumen sistólico, mayor presión de pulso. Es directo. Science direct. Pero la distensibilidad a mayor bueno, voy a poner menor. A menor distensibilidad, mayor presión de pulso. Aquí es inverso. La distensibilidad es una propiedad. Hay tejidos que tienen mucha distensibilidad y otros tienen menos. Las arterias y las venas tienen distensibilidad y también tienen elasticidad. ¿Cuál es la diferencia? Teddy Tupac, ¿qué entiendes por distensibilidad? Yo respondo. Que es la capacidad que tiene como para extirarse, Estirar. expandirse. Expandirse, estirar.
Cuando tú tienes un vaso sanguíneo, dijimos, siempre hay un tono, y entonces puedes hacer un vasodilatación o vasoconstricción. ¿De qué depende? A veces depende de la presión que le pones adentro. Imagínense la sangre haciendo presión contra la pared del vaso. Entonces, por cada cambio de presión hay un cambio de volumen. Cambio de presión cambia el volumen. Esa es la fórmula de distensibilidad. Ok. Chicles y ligas. Tú no tienes chicle aquí, ¿verdad? Pero un chicle. Están masticando y lo estiran. Ese estiramiento se llama distensibilidad. Una liga. Agarras una liga y la estiras. También es distensibilidad. El chicle y la liga son distensibles porque se pueden estirar. Tú pones cierta fuerza y lo estiras. Pero ¿cuál de los dos, entre chicle y liga, es elástico? Solamente la liga. Entonces, distensibilidad es estirar. Elasticidad es regresar a su tamaño original. Ok, entre arterias y venas. Arterias y venas. ¿Las arterias son distensibles? Sí. ¿Las venas son distensibles? Sí. ¿Quién es más distensible, arteria o vena? ¿Quién se puede estirar más? La vena. Más distensible. Más distensible. ¿De qué depende la distensibilidad y la elasticidad? No me hablen de factores fisiológicos, háblenme de asunto mecánico. Del material que está hecho. La pared de las arterias es diferente a la pared de las venas. ¿Cuál es más grueso? La pared de las arterias. ¿Cuántas capas tienen los vasos sanguíneos? ¿Cuáles son? ¿Adventista? No es adventista. Adventicia es un tejido más externo. Después el medio es el músculo liso. Y más adentro, la capa más íntima, Francisco Martínez, ¿cómo se llama? Pero el otro nombre que me dijiste, la capa más interna de los vasos sanguíneos, es el endotelio. ¿Usted lo vieron? La clase de biología celular. ¿Listo? ¿Sí? Endotelio. Entonces, entre arterias y venas es más distensible las venas. Se pueden estirar más. ¿Las arterias son elásticas? Sí. ¿Las venas son elásticas? Sí. Entre las dos, ¿quién es más elástico? La arteria. Más elástico. ¿Tú estiras una arteria? La aorta, por ejemplo. Cuando la aorta recibe sangre, el volumen aumenta, se distiende. Pero como la pared de la aorta tiene elasticidad, después de haberla estirado, tiende a hacerlo. Y eso ayuda a que la sangre avance, ayuda a mantener el flujo. No es nada más la bomba del corazón, hay muchas cosas que hacen que la sangre fluya. Lo principal es el gradiente de presión, ya saben que a mayor gradiente, mayor flujo, y lo que se opone al flujo, ¿qué es? La resistencia. Muy bien. A ver si hemos comprendido los conceptos. Los pulmones. ¿Son distensibles los pulmones? Sí. ¿Son elásticos los pulmones?
También, claro. Para la expiración pasiva, simplemente el pulmón se hace más pequeño. Porque lo estiraste en la expiración. Metiste el aire, sueltas, ya no hay fuerzas que lo mantengan así, solito regresa. Si quieres hacerlo más pequeño, una expiración forzada, entonces hay que usar músculos. Pero normalmente la expiración pasiva es por la elasticidad que tiene el pulmón. ¿Quién es más elástico? ¿El pulmón de un ratón, que es un mamífero, o el pulmón de un elefante, que también es mamífero? ¿Quién es más elástico? Bueno, ¿quién es más distensible? ¿Quién es más distensible? ¿El pulmón de ratón o el pulmón del elefante? Si están hechos de lo mismo, en teoría, pues tienen la misma distensibilidad. Solamente que en uno necesitas, mira, aquí está el elefante, en uno necesitas más presión, pues para hacer un mayor cambio de volumen. Pero la proporción entre el volumen y la presión es la distensibilidad. Bueno, ¿por qué estamos hablando de estos asuntos? Vamos a quedarnos con los asuntos clínicos. Esta fue física o biofísica. Ok. Doctor, el pase de lista. El pase de lista, un momentito. Pero entonces se van a callar de manera absoluta a ver si podemos romper el récord del pase de lista. Cada día vamos a romper. Ya, el ratón, ¿dónde está? Bueno, aquí está el ratón. ¿Dónde está el ratón y el elefante? A ver, aquí está. Pues no sé si están hechos de lo mismo, pero vamos a decir, ambos son mamíferos, así que los pulmones, vamos a ver ese concepto nuevamente de distensibilidad cuando hablemos de fisiología respiratoria, que es ya la próxima semana. Vamos a iniciar con fisiología respiratoria, La lista. Sí, qué barbaridad. ¿Mande? Vamos con la parte clínica, porque es la que viene en el examen. Si ustedes están en el hospital, ¿sí? Mira, hay dos conceptos, la distensibilidad y la distensibilidad específica. No me quiero meter con eso, porque si hablamos de las diferencias de tamaño, pues sí hay, por supuesto. Lo vemos en el respiratorio, ¿me lo recuerdas? ¿Ok? Bueno, entonces, voy a ponerles 3 valores de presión, tal como la toman las enfermeras en el hospital. Vamos a decir que este paciente, el paciente A, le toman la presión y encuentran que tiene 110/90. El paciente B viene al hospital y tiene 190/100. Y el paciente C tiene 160/70. ¿Cuánto es la presión de pulso en el primer caso? Presión de pulso. 20. ¿Por qué están diciendo 60? Es restar la diferencia entre los dos valores. En el segundo caso, 90. En el tercer caso, 90 también. Si hacemos la gráfica para estos, vamos a poner aquí en primer lugar el valor normal. La curva de presión sería 120/80. Eso sería lo normal. ¿Cómo graficaríamos al segundo paciente? 110/90. Pondríamos aquí un poquito más alto, pero menos amplio, así, ¿verdad? Más o menos. Ese es el paciente A. ¿Cómo está la presión de pulso? ¿Cómo está la presión de pulso? Baja.
Está reducida la presión de pulso para el paciente. Si además les digo que este paciente tiene un soplo cardíaco, vamos a ver la ubicación, si el soplo está en sístole, en diástole, en otras clases van a ver eso, en cambio, por ahora tiene un soplo cardíaco. ¿Qué pensarían que puede tener ese paciente? Recuerden, la habilidad del médico es integrar la información. Nada te va a parecer así porque ya te lo sabes de memoria. No, la memoria es muy importante, pero no es suficiente para ser médico. Hay que tener razonamiento. ¿En qué pensarías en este paciente? ¿Estenosis de la carótida? ¿Estenosis ¿Cuánto tiene? ¿Ciento qué? de la abdominal? El síndrome de Marfan tiene frecuentemente los pacientes se me fue el nombre, pero tienen coartación de la aorta, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron eso? ¿De eso estamos hablando en este paciente? Bueno, Sí, cogente. Pero estenosis, ¿dónde? En la válvula aórtica. ¿Qué es estenosis? disminución de la luz del tubo del vaso. Disminución del diámetro, pero esa disminución tiene que ver con la apertura. Dificultad para abrir la válvula, porque también puede haber dificultad para cerrar. Estenosis es la válvula no abre bien o está estrecho, ¿verdad? Estenosis. Y lo otro es lo contrario de estenosis, es cuando la válvula no cierra bien. Insuficiencia. ¿Sí? La insuficiencia no es nada más de los órganos, también las válvulas, ¿no? Entonces, una cosa sería insuficiencia aórtica y otra insuficiencia aórtica y otra sería estenosis aórtica. La válvula en la insuficiencia es que no cierra bien. Que no cierra bien. Y el volumen aumenta y por tanto. Exactamente. Es muy diferente decir estenosis que insuficiencia. En ambos puedes tener soplos. Y aquí está el seguro que es. Doctor, entonces, una presión de pulso baja puede significar un soplo cardíaco. Más bien, el soplo cardíaco te orienta a pensar que si ese paciente tiene una estenosis, vamos a ponerlo ya aquí, si el paciente tiene una estenosis de la válvula aórtica, el volumen sistólico, ¿cómo va a estar? Disminuido. Y lo que dije hace rato, el volumen sistólico es uno de los determinantes de la presión del pulso. Por lo tanto, el hecho de tener un volumen disminuido va a hacer que la presión de pulso, ¿cómo está la presión de pulso en este paciente? Disminuida. 20, ¿verdad? ¿Cuál es el intervalo normal De presión de pulso. Bueno, ayer creo que no mencioné, pero no hay un valor que tú digas esto es lo normal, porque no se menciona en la clínica. Pero tomando la presión normal, ¿cuánto es la presión normal? 120-80. Sí, diríamos que 40. Pero son puntos más o menos cuántos. No hay. Es juicio clínico y a lo mejor el paciente puede tener un volumen bajo y no tener nada. Entonces se podría no tener más. Pues sí, pero ahora estoy diciendo que tiene un soplo. Ahora estoy diciendo que tiene un soplo y que tiene una estenosis. Si te estoy dando estos datos y te pregunto por qué este paciente tiene una presión de pulso baja, ¿cuál razón me darías? ¿La 1 o la 2? El paciente con estenosis, la válvula no abre bien, no sale suficiente sangre y la presión de pulso baja. También hay insuficiencia, pero en ese caso es lo contrario. Pero también la insuficiencia tiene que ver con el volumen sistólico.
Sí. La insuficiencia, pues por aquí lo dijeron, te da un volumen sistólico alto en lugar de bajo y la presión de pulso va a aumentar. Ahora vamos a ver el otro paciente. También tiene un soplo, pero tiene un soplo en la arteria carótida. Hay que explorar las arterias carótidas. Soplo carotidio. Pones el estetoscopio en el cuello, a ambos lados, y de pronto, pues eso no es normal, es escuchar un soplo. A lo mejor es continuo. Si este paciente tiene un soplo aquí y tiene una presión sistólica, ¿cómo graficaríamos esta presión? Así, ¿verdad? ¿Cuánto es la presión de pulso en este caso? 90. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué este paciente podría tener una amplia presión de pulso? Porque como la válvula no cierra bien, sale demasiado volumen. No tiene nada en el corazón. Estamos hablando de un soplo en la arteria carótida. Su corazón está bien. El problema es aumento de la rigidez o disminución de la distensibilidad. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Ojo con eso. ¿Sí? Rigidez es lo opuesto a distensibilidad. Algo que es rígido es que no es distensible. Así que les puedo poner los dos términos, pero me gusta más el de distensibilidad. Creo que algunos ya lo captaron muy bien. Entonces, este paciente, como dice su compañera, probablemente tiene una disminución de la distensibilidad de las arterias. ¿Y por qué razón podría tener una disminución de la distensibilidad de la arteria? ¿Por qué la arteria podría estar rígida? ¿Qué puede endurecer las arterias? ¿Qué puede endurecer las arterias? Colesterol. En este caso el soplo, Balam, ¿por qué explicas el soplo? No, pero el soplo no tiene que ver con la rigidez. ¿Por qué el soplo? ¿El flujo o la velocidad? La velocidad del flujo. Sí, la velocidad del flujo va más rápido porque se estrechó. Hay turbulencia. Ya bien, y necesito dar la clase. Vamos. Muy bien. Tienen que entonces leer bien los datos e integrar. Esa es una habilidad que no crean que los médicos aquí, todos los profesores que se paran aquí, parece que, ¿cómo no lo puedes saber? Pues sí, un estudiante no lo puede saber, por eso está aprendiendo. Porque todos los que somos profesores pasamos por ahí y no sabíamos tampoco. ¿Sí? No sabíamos, estamos igual de perdidos que ustedes. Pero no nos hemos dejado y poco a poco, oye, a ver, la integración es un proceso que cuesta, no es automático. Y hay que aprender a hacerlo y ejercitarse una y otra vez y otra vez y otra vez. Bueno, vamos a dejar por un lado la presión de pulso. Bueno, nada más les muestro miren cómo se distiende la aorta. ¿Ven la línea punteada? A recibir la sangre, se estira un poco para recibir ese volumen sistólico. Y después se vuelve a su tamaño, o sea, es elástica, distensible y elástica. La presión de pulso va cambiando dependiendo qué arteria sea, se va perdiendo. En los capilares ya no hay presión de pulso, es prácticamente de un solo valor. Y estos puede ser que vengan en el examen, son patrones de presión de pulso. Los que están al lado izquierdo en la pantalla son normales, 120-80. Y tenemos 4 condiciones. Las 2 primeras son las que expliqué acá, con números, no con, bueno, después también con la gráfica, pero aquí está mejor hecha la gráfica, ¿no? Aterosclerosis, ¿qué subió? En esa aterosclerosis,
Cintia se gradúa. En esta gráfica a ver, ¿subió la sistólica? Sí. ¿Subió la diastólica? Ay, qué exagerado. No subió. No subió. ¿Subió la media? Sí, porque si cambia cualquiera de las dos, cambia la media. ¿Subió la presión de pulso? ¿Ven qué fácil poder hacer una pregunta? A ver, en ese paciente, todas las presiones cambiaron, excepto la diastólica. En el segundo caso, ¿qué cambió? También la sistólica. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué la presión de pulso está baja? ¿Qué? ¿En estenosis aórtica? ¿Por qué está baja? Porque no se cierra bien. Sí, no abre bien. No abre bien. Pero de las dos cosas, porque les voy a preguntar, ¿cuál de los dos determinantes está afectado? El volumen sistólico disminuyó. Muy bien. Mande. ¿En cuál diapositiva está eso? Pues están en el 42. ¿No? A revisar más tarde. Mándame un mensaje para actualizarlo. A ver. El examen es mañana, sí. Está ahí en la presión y en las presiones de pulso. Esa pequeña, pues, protuberancia, esa es la muesca dicrótica. La muesca dicrótica tiene una explicación que no la di en el ciclo cardíaco, pero a ver si ahorita les muestro esa gráfica. En los videos sí está bien mencionado, por qué se produce esa pequeña muesca dicrótica. Es una presión de la aorta, ¿no? Que se regresa. La sangre intenta regresar, pero como la válvula aórtica está cerrada, pues ya no hay manera y aumenta ligeramente la presión. Sucede la relajación isovolumétrica. ¿Hasta cuál tengo para definir en el examen? Hasta lo que veamos a las 12:50. Hasta ahí. Muy bien. A ver, un detalle que sí voy a poner para el examen. ¿Cuántas válvulas auriculoventriculares tiene el corazón? Dos. Vamos a decir, si está de pie, las válvulas abren hacia abajo. Cuando la presión es mayor en la aorta, en la aurícula que en el ventrículo, se abre. Y cuando la presión es mayor en los ventrículos, se cierra. Vamos a suponer que este es el ventrículo y que allá en el pasillo es la aurícula. Cuando hay más presión afuera, ¿qué pasa con las puertas? Se abren. Y cuando hay más presión aquí, se cierra. Las valvas de la válvula están conectadas con un músculo que está en la pared del ventrículo en la parte interna. ¿Cómo se llama ese músculo? Músculos papilares. ¿Y cómo se llaman esas cuerdas? Cuerdas tendinosas. ¿Cuál es la función de las cuerdas junto con el músculo? ¿Abrir la válvula? ¿Cerrar la válvula? Ninguna de las dos. Imagínense si comprimimos aquí, contracción, hay una tendencia a que esa puerta se fuera hacia allá. ¿Qué necesito hacer para evitar que se vaya? Agarrarla. Detenerla. Entonces, cuando se contrae el músculo, al mismo tiempo que se contrae todo el ventrículo, el músculo papilar, tensa la cuerda y evita que se vaya para abajo. La cuerda y el músculo ni abren ni cierran, sino impiden que la válvula se vaya, se protruya hacia las aurículas. Ojo con eso. Si la cuerda se rompe, ¿qué va a pasar? Y una válvula que no abre bien o una válvula que no cierra bien puede producir ruido. Okay. Ahí está lo opuesto, Fragoso. Perdón, déjame, regreso, porque tú preguntabas el tema de la comparando insuficiencia con estenosis. Mira, insuficiencia, ¿cómo está el volumen sistólico?
muy alto. Por eso la presión del pulso está muy amplísima, la presión del pulso. el diastólico, ¿cómo se llama? ¿Mande? El diastólico ahí. Aquí sube la sistólica y baja la diastólica. La presión del pulso es muy, muy alta. Conducto arterioso persistente también, aunque no está. Claro, estos son datos, digamos, hipotéticos. De pronto, cada caso, pues tienes que ver al paciente que es. Miren, las presiones. En las venas tenemos las presiones más bajas, especialmente en la aurícula derecha y las venas cavas. Llega a ser 0 prácticamente. ¿Qué es más fácil ver un cambio? Si mides en centímetros de agua o en milímetros de mercurio. Depende. Es más fácil notar un pequeño cambio cuando estás utilizando una escala en centímetros de agua. Miren, voy a ponerles aquí un tubo y otro tubo. Al primero le vamos a poner mercurio. ¿Cuál es el símbolo de mercurio? Y la fórmula del agua, H2O. Y entonces vamos a poner originalmente el mismo nivel. El mismo nivel. Si aplicamos una presión aquí, ¿qué va a pasar con esto? Va a subir. Va a subir. Ahí. Como es mercurio, ¿quién tiene mayor densidad? ¿El mercurio o el agua? El mercurio. Entonces, va a subir poquito. Milímetros de mercurio. Si aplicas la misma presión acá, ¿qué va a pasar con el cambio? O sea, si aquí cambiaste un milímetro de presión y acá va a cambiar 1, ¿cuánto va a cambiar acá? 1.36. O sea, para ver los cambios pequeños en las zonas de baja presión es más conveniente utilizar la escala de centímetros de agua. Aprecias mejor el cambio, En caso de venas. que es el caso de las venas. Pues ya sabemos que. Sí, las arterias tienen presiones altas, ahí son milímetros de mercurio. Una situación clínica, pacientes en cuidados intensivos. Hay que vigilar el volumen sanguíneo, hay que vigilar las presiones venosas centrales. Y a los pacientes les ponen un catéter que está midiendo la presión venosa central. ¿Tú lo has visto? ¿Sí? Y ese está conectado a un equipo que te monitoriza la presión en centímetros de agua, no en milímetros de mercurio. Y así tú puedes ver más fácilmente cualquier cambio. De 0 a 1 lo ves más fácil que si fuera en milímetros de mercurio. ¿Entienden? Por esa razón utilizamos en algunos lugares centímetros de agua y en otros milímetros de mercurio. Si las presiones son bajas, ¿qué vamos a utilizar? Centímetros de agua. Centímetros de agua. Sí, las venas son las que tienen presiones bajas. O la aurícula derecha. Bueno, último tema y nos vamos. Último tema. Faltan 5 grandes minutos. Los capilares. ¿Cuántas células tiene la pared del capilar? Una sola capa. ¿Cómo se llama la capa? El endotelio. Aquí tenemos un pedazo de un capilar y entonces el endotelio es plano y hay espacios entre una célula y otra, poros. Si este es el lado arterial, ¿qué hay antes de un capilar? Arteriola. ¿Qué más hay antes de un capilar? Bueno, la arteria está antes de la arteriola. ¿Qué hay antes del capilar? Bueno, el esfínter está al inicio del capilar, pero también están las meta-arteriolas. ¿Qué significa meta? WhatsApp.
Meta significa más allá. Metafísica, más allá de la física. Pregúntale al doctor Luciano. Otra palabra con meta. Facebook. Metamorfosis, más allá de la forma. Metodología. Metálico. Metarteriola es una arteriola que está más allá de la arteriola, por eso se llama así, metarteriola. En los capilares, ¿qué ocurre en los capilares? Okay. El oxígeno, el CO2 pueden moverse libremente, la glucosa, etc. Intercambio de nutrientes y productos de desecho. Aquí tenemos el intersticio, y dentro ¿qué tenemos? Sangre. Voy a poner los eritrocitos negros. Y alrededor de los eritrocitos ¿qué hay? Sí, plaquetas. Bueno, esos serían leucocitos y linfocitos. Lo que hay alrededor de las células y las plaquetas se llama plasma. ¿Qué hay en el plasma? Nutrientes como glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, lipoproteínas, etc. Electrolitos, productos de desecho como el CO2, urea, creatinina, etc. Y entonces hay intercambio ahí siguiendo cada quien su gradiente. ¿Mande? No, espérame, ahorita vamos con la proteína. A ver, un elemento importante pues es el agua. El plasma, 93% del plasma es agua. Pero también hay proteínas. Voy a poner aquí las proteínas. Díganme, todo lo que está en el plasma puede pasar la membrana del capilar, excepto las proteínas. ¿Por qué no pasan las proteínas? Fundamentalmente porque son de un tamaño más grande que el poro. Aunque, como vamos a ver en fisiología renal, la carga también influye. Ahora, en el intersticio, ¿hay proteínas en el intersticio? Sí, pero son menos que dentro del capilar. ¿Qué función tienen esas proteínas? Una función importante es mantener el líquido dentro de los capilares. Ahora les explico. Aquí tenemos dos tipos de presiones. Presiones que dependen del agua, que se llaman presiones hidrostáticas. ¿Cuáles son estas presiones hidrostáticas? Una que se llama la PC y otra que se llama la PIF. PIF. ¿Cómo se dice fluido en inglés? Ok. ¿Y la I de qué es? Entonces, presión de líquido intersticial. Las otras dos presiones dependen de las proteínas, que se llaman presiones coloidosmóticas. ¿Qué otro nombre tiene? Oncóticas. Presiones coloidosmóticas u oncóticas. ¿Y cuáles son estas dos presiones? IC y Pi y F. Nada más voy a mencionar la presión, aquí lo voy a poner más simple. Capilar, la presión hidrostática capilar es una fuerza que tiende a sacar el líquido. Permítanme, nada más vamos con las hidrostáticas. La presión hidrostática capilar es la fuerza de líquido dentro del vaso sanguíneo, dentro del capilar, y es una fuerza que empuja el líquido hacia afuera. La PIF puede ser hacia adentro o hacia afuera. Cuando la presión del líquido intersticial es positiva, esta fuerza tiende a meter el líquido, y cuando es negativa tiende a sacar. Recuerden que esta es la PIF.
¿Ustedes han acompañado a su mamá al mercado? Ahí les voy a dar algunos tips para que sepan hacer buenas compras. Si su mamá va a escoger algo, productos de lata, que estén enlatados, ¿en qué se fijan? ¿En qué? ¿Este qué? Íntegros, ¿pero qué significa íntegros? Físicamente, ¿ok? Íntegros. La fecha. Muy bien. La marca, precio. Pero también se fijan. No, más que golpeado. ¿Dijiste abombado o abollado? A ver, si ustedes ven una lata Que no voy a explotar, pues. que esté así El lote. Aquí. y una lata que esté así, ¿cuál van a comprar? A o B. ¿Por qué no compran esta? Este abombamiento significa que ha habido gas, ¿verdad? O sea, ya no está al vacío. ¿Para qué le sacan el aire a las latas? Para que no se eche a perder la comida. Cuando abrimos una lata que esté bien conservada, ¿qué ruido se escucha? A ver, ¿cómo se escucha cuando abres una lata? ¿Por qué se escucha ruido? ¿Sale o entra? A ver, si no hay gas dentro de la lata, entra. Entonces, háganse cuenta que el interior de la lata es el intersticio. Interior de la lata es el intersticio. Como no hay suficiente presión dentro, como la presión es más baja, el aire va a entrar. Esto sería el exterior de la lata y esto el interior. En cambio, con un refresco, ¿cómo está la presión del gas dentro del refresco? Alta presión. Cuando abres un refresco, ¿cómo se escucha? Se escapa el gas. O sea, sería este caso, la presión dentro de la lata o botella es más alta que fuera y por lo tanto sale el gas. Entonces, este sería un refresco y esto sería una lata al vacío, ¿verdad? Ya no lo voy a decir, ustedes lo averiguan qué significa una presión negativa. Ya tenemos que irnos. Presión negativa. ¿Cuánto es la presión atmosférica a nivel del mar? Allá en La Paz, Bolivia, 4.000 metros, la presión es muy baja. Pero 760. si ponemos como punto de referencia la presión atmosférica, cualquier valor de presión por encima, 761, 762, 63, etcétera, le decimos que son presiones positivas. Presiones positivas. O sea, esta sería más 1, más 2, más 3, más 4, etcétera. Pero cuando las presiones son por abajo del punto de referencia, 759, 758, 757, etcétera, para no tener que tener estos números tan grandes, decimos que aquí es menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, es muy sencillo cuando escuchen presión negativa, es que es menor que la presión de la atmósfera. Presión negativa es una presión menor que la presión atmosférica. Hasta aquí viene el examen. Si me preguntan más, más agrego. No, estamos hablando de la diferencia entre esto y esto. Presión negativa menos que la atmosférica, positiva más que la atmosférica.